Cuando la sociedad argentina tuvo las primeras referencias de las desapariciones y todo lo relacionado con la represión ilegal y el terrorismo de Estado, los sectores más conservadores encontraron tranquilidad para sus conciencias acuñando una frase de 3 palabras: algo habrán hecho. Daban por descontado así la culpabilidad de las víctimas y el que fueran castigadas prescindiendo del derecho de defensa y un juicio justo. La llamada teoría de los 2 demonios presentaba a 2 grupos de enajenados resolviendo a tiros sus diferencias, aun cuando una de ellas lo hiciera con las armas y recursos que les proveyó la sociedad para defenderla. Lo expresado sería materia de discusión, pero hubo además casos excepcionales como el de Floreal Avellaneda. Los invito a conocerlo. Se conoció su historia cuando las aguas arrojaron un cadáver en costas uruguayas. Las primeras versiones creían estar ante algún marinero coreano caído o arrojado de algún buque pesquero. El contacto con el agua había hinchado y desfigurado el cuerpo. La primera impresión fue estar en presencia de un hombre de unos 30 o 35 años. Un tatuaje orientó hacia su identidad. Tenía las iniciales F y M enmarcadas en un corazón. En Buenos Aires, la familia de Floreal Avellaneda, detenido desaparecido a los 14 años, trataba de localizarlo. Confirmar su identidad fue una de las primeras referencias de la existencia de vuelos que arrojaban cuerpos al Río de la Plata. La autopsia reveló que había sufrido severas torturas. Tenía fracturas por el impacto contra las aguas, pero la causa de la muerte fueron hemorragias internas por haber sido violado y empalado. Para reconstruir su historia, nos basamos en los testimonios de Iris, su mamá, y Arsinoe, su tía, en el juicio a las juntas militares. La tía relata que de madrugada el operativo irrumpió en aquella casa de Munro con mucha violencia. Ella va hacia el fondo y le dice a su cuñada: abriles o van a tirar la casa abajo. Su padre, delegado gremial de la firma Tensa del grupo Lockett, era también militante del Partido Comunista. Alcanza a huir por el fondo en la creencia que el ensañamiento sería únicamente con su persona. Su esposa y su hijo Floreal, tan jovencito, militaban también en ese partido que para el gobierno era causa suficiente para hacer las aberraciones que hicieron. Entraron 5 personas, 4 de ellos disfrazados con barba y bigotes postizos. Mi marido no está, le dijo. Uno de ellos ve una media, la ventana abierta y deduce la fuga. La violencia se dirige hacia madre e hijo. Deciden llevárselos. Sí, al chico también. Era costumbre hacerlo con un criterio extorsivo, tal como sucedía. Robaron todo lo que estuvo a su alcance: dinero, una máquina de fotos y una escopeta de caza que los llenó de alarma. Golpeados y con los ojos vendados, los cargaron hasta el primer destino. Ahí Iris conoce la tortura, la picana. Escucha que alguien, atendiendo un llamado telefónico, dice: comisaría de Villa Martelli. Es careada con un desconocido que un poco antes le pide lo identifique como compañero de su esposo, del gremio. Temiendo alguna maniobra, ella lo niega. Tiene un breve contacto con su hijo, sin saber que sería el último. Floreal le dice: decí que papá se escapó. Después de horas de maltrato, van hacia un nuevo lugar de detención. Ladridos de perro la llevaron a deducir más adelante que estuvieron en Campo de Mayo. Recibe nuevas e intensas torturas que darían consecuencias en su físico de las que ya hablaremos. Escucha horrorizada los gritos de Floreal. Imagina el sufrimiento por el que el chico está pasando. Preparan un nuevo traslado, pero antes alguien la lleva hasta un descampado. Primero le roba un reloj. No puede robarle el anillo y está haciendo un simulacro de fusilamiento. Le dice: pedí 3 deseos. Liberen a mi hijo, le dice ella acongojada. A tu hijo ya lo reventamos. Le pega un lonjazo en las nalgas que le hace mucho daño y interrumpe el simulacro diciendo: con estos comunistas no se puede. Deciden blanquearla, llevándola a la unidad penitenciaria de Olmos. La médica que la recibe, a pesar de su oficio y experiencia, se asombra por su estado de maltrato extremo. Los ojos
producto de las vendas y la mugre, tenían una conjuntivitis que los mostraba inyectados en sangre. Además de la militancia comunista, la acusan de robo, para dejarla reclusa a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El maltrato recibido le causó tanto daño que por su aspecto sus compañeras de cárcel le decían la vieja, aun cuando solo tenía 37 años, y se hacían la clásica pregunta: ¿en qué habrá andado? Presenta habeas corpus por Floreal sin resultado y por su propio caso, para que la justicia indagara de dónde venía antes de llegar ahí. La entregó el Instituto Militar a cargo del general Santiago Riveros. Estuvo 3 años presa, rechazando ofertas de libertad a cambio del exilio. Su marido, clandestino, había podido hacerle saber que estaba prófugo, pero bien. Declara en el juicio que cuando salió en libertad quiso buscar a Floreal. Una camarada le dijo que no lo busque más. La cuñada le relató el hallazgo del cuerpo en costas uruguayas y las tareas realizadas hasta identificarlo. Buscó repatriar sus restos y le pedían $280 por hacerlo. Ella trató de hacerlo con una comitiva del Partido Comunista y hasta el momento del juicio, en 1985, todavía no había podido llevarlo a cabo. Así relató que en libertad tuvo otro hijo al que no pudo amamantar por los daños que la picana le había causado en sus pechos. Cuando le pidieron identificar a sobrenombres de sus torturadores, lo hizo con Escorpio, a quien mucho tiempo después pudo saberse que se trataba de Mario Rubén Domínguez, que al centro de clandestinos se lo conoció como el Campito, y hoy Escorpio purga cadena perpetua. Su cuñada, en libertad, soportó todo el peso de los trámites para identificar a Floreal. En sus visitas a Olmos, nunca le confirmó a su madre aquel final en costas uruguayas. Destaca que en alguna de las visitas a la comisaría de Martelli, buscando a su sobrino y a Iris, pudo identificar a uno de los que estuvieron en el operativo original. Entre las personalidades consultadas sin resultado estuvo Monseñor Pío Lagui, que trató de inculcarles resignación. Es apenas uno de los casos que aquellos que dicen algo habrán hecho, nos gustaría preguntarles qué. Los negacionistas que pretenden atenuar el terrorismo de Estado discutiendo el número de víctimas, solo con cualquier ser humano bien nacido debería repudiar a los autores de estos hechos aberrantes, y aún así pueden multiplicarse por 30.000.